Eh, buenos días, eguerdión, good morning. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de diálogo y de debate con los expertos que me acompañan, con la intención de seguir conversando sobre la puesta en valor de los territorios gastronómicos desde la clave de la sostenibilidad, en este caso desde la perspectiva del equilibrio con la naturaleza. Me van a permitir unas pequeñas reflexiones. Ayer por la tarde compartimos un rato para ver cómo nos organizábamos para que esta sesión resulte lo más interesante posible y coincidimos que lo íbamos a hacer un poco desde la perspectiva del territorio, pero desde el origen, desde los paisajes culinarios, desde los productos, desde los productores e industrias que trabajan por mantener estos productos que otorgan personalidad al territorio. Y vamos a tratar de identificar buenas experiencias que ustedes que me acompañan han desarrollado de cómo poner estos productos en valor desde la clave de la sostenibilidad. También compartíamos, luego ya en la charleta durante la cena con algunos de ustedes, y coincidíamos en que si algo ha cambiado en estos últimos años, en este auge de lo gastronómico, en el contexto y en la evolución, es que sectores no vinculados tradicionalmente al turismo se han incorporado a la actividad del turismo gastronómico. Productores, explotaciones, sector secundario, transformadores. Y también le contaba a alguno de ustedes, Roberta, cómo desde mi experiencia aquí en Euskadi, desde hace más de 20 años, pues he visto un poco esta evolución, y recordaba con una cierta nostalgia, o no sé cómo, que cuando hacíamos en mi querida Rioja Alavesa las primeras reuniones con bodegueros, tratándoles de incentivar y de animar a que se sumaran a la actividad turística como una estrategia válida para diversificar y tercializar la economía de ciertas comarcas, y cómo realmente los inicios fueron muy costosos. Esto no es fácil, Hoy han pasado más de 2 décadas, esto ha evolucionado, probablemente entonces ni nos hubiéramos imaginado hasta dónde hubiéramos llegado hasta aquí, y creo que esta experiencia que comparten también algunas de las personas técnicas de destinos de otras comarcas rurales de Euskadi aquí en la sala es local, pero puede ser también global. La propia OMT en su informe reconocía el papel del territorio como eje vertebrador de la oferta de turismo gastronómico, y también planteaba un reto ya en el 2012, que era cómo podíamos trabajar para convertir a los destinos turísticos en verdaderos paisajes culinarios. Es precisamente un poco de eso, de lo que vamos a charlar con las personas que me acompañan, en ese consenso a la definición de un destino turístico gastronómico sostenible, hacia dónde vamos a focalizar esta mesa y en cómo pueden vincularse, interactuar y conectarse los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor del turismo gastronómico, generando relaciones de beneficio mutuo y buscando el equilibrio entre la conservación del entorno y de la biodiversidad de los espacios y el desarrollo de las funciones de dicho entorno, las funciones productivas, de las propias de los sectores agroalimentarios, de las granjas, de las explotaciones, las ambientales y también las turísticas y las propias necesidades de la población. Sin más dilación, vamos a ver si somos capaces de pasar de las ideas a la acción, de pasar de más allá del para qué y del por qué al cómo, en identificar buenas prácticas que sean interesantes para ustedes y puedan aplicarlas, si acaso, a sus respectivos ámbitos de trabajo. Me acompañan inicialmente varias personas, unas proceden de destinos, los dos representantes de destinos, tanto del este de Lombardía como de Cataluña, han ostentado y ostentan el distintivo de Región Europea de la Gastronomía, 2017 Lombardía, 2016 fue Cataluña. Me acompaña también una persona totalmente relacionada con el origen de los productos, que ha sabido trabajar a través de su empresa en la puesta en valor de los mismos, de forma desde Canadá, y proyectar la imagen culinaria. Y también un miembro afiliado de la OMT, que es el señor Vargas, el cual ha participado en el interesante prototipo relacionado con el mundo del vino y con el enoturismo, con la OMT, además de ser un gran experto.
La primera pregunta la voy a dirigir a Roberta. Cuéntanos un poco, ¿qué puede suponer para los destinos estos distintivos, ¿no?, que suponen de alguna forma trabajar un año intensamente para catalizar en un destino, ¿no?, los valores y los atributos gastronómicos, y cuál está siendo vuestra experiencia? Luego haré la misma pregunta a Octavi. Yes, we work a lot on the theme with the opportunity to be European Region of Gastronomy. And so we are European Region of Gastronomy this year in 2017, so 3 years ago. We started to work all together and to create a great network to achieve the objective that we wanted to obtain. And so to link in a more strong way the food with the tourism and to have all more sustainability. And so we decided to work and to create, we dedicated 2 years to create the network. At the beginning we were in 4 cities and the university and 4 Chamber of Commerce and the region of Lombardy. And then now we are 1,000. And so 100 stakeholders with association, consortium, and 900 little producers who works in accommodation, restaurants, and so on. And so now we are a big group, and we all think that this objective is important, and we are working to obtain a great result at the end of this year and in the future, because this year was just a moment through a way that we all think that is very important, because we are in a region that is really that has 150 labeled products, 22 Michelin star with 2-3 Michelin star restaurant. We have 8 route of wine. We have 11 slow food presidia, 6 UNESCO sites, and so on. But at the beginning, people of the area didn't see this as really something important for tourism, and then we had gastronomy in one way and tourism in the other. And so we worked a lot and with them. The first step was to give them the identity of the importance of what we are, and then we define all together some criteria that all the restaurants, shops, producers has to have to join the network. And so we define that they have to have a minimum amount of local products, and they need to have some practical of sustainability. And so all these 1,000 actors now join all these criteria. And so we think that in the long term this will be very important, because we'll have a win-win approach. And so the tourists that come to East Lombardy is happy to have local products and to have great memorable experiences in our area. Instead, the producers are happy, because if we ask to all the restaurants, hotels, and so on to buy more local products, they are happy. And at the end, we have in our new generation will be happy, because we have a better world in the future too, because we follow sustainable activities. And I haven't said that East Lombardy is the area of Lombardy between Milano and Garda Lake, okay, and so Bergamo, Brescia, Cremona, and Mantua. And we are, I said at the beginning that I believe in the power of network, because we created a network here, but we are in the network of European Region of Gastronomy. And so we are
a platform of regions that in Europe are working together on these topics. And so we are working to involve private, public, academic and third sector in the organization of the award of the region. We believe that a long-term commitment is very important. We collaborate and share knowledge about our topics, and we support smart, sustainable and inclusive growth. So these are the main principles of the platform for European Region of Gastronomy. And so in 2016, Catalonia with Minho were Region of Gastronomy. In 2017, East Lombardy with Araus and Riga. In 2018, Galway and North Brabant in Holland. And in 2019, we have Sibiu in Romania and Aegean. And so if someone needs some more info, because we have opened the possible to be candidate for the next years. Muy bien, muchas gracias, Roberta. Octavi, Cataluña, no cabe duda que es una de las regiones en la que el turismo gastronómico tiene un buen peso, tanto en el contexto español como en el internacional. Ustedes llevan ya muchos años trabajando, pero me gustaría que nos apartara un poco qué ha supuesto y cuáles han sido los principales aspectos en los que, en clave de esa sostenibilidad en equilibrio con la naturaleza, durante el año pasado trabajaron entre las multitudes de actividades que ustedes desarrollaron. Okay, thank you. Just let me start with a couple of words. Just thanking the opportunity to the UN, WTO, and also to the Basque Culinary Center to join this forum and to give us the opportunity to show and share our experiences and our work in this field. Cuando tomamos como oportunidad lo que significaba ser región europea de la gastronomía, lo hacíamos atendiendo a algunos objetivos. Ahora también se estaban apuntando de una forma genérica. El primer de ellos, de una forma muy clara, era hacer de la gastronomía un fenómeno de mejor posicionamiento de nuestra actividad, pero con una lectura ya muy transversal, que no solo estuviera en el ámbito del turismo, sino que implicara a muchas más áreas del propio gobierno catalán. Y por otro lado, también había un elemento no menor y que para nosotros era muy importante, que era esa oportunidad de dar proyección internacional, pero también de aprender de experiencias de otro por la conectividad que nos podía dar con otras regiones. Estos serían los objetivos. Y lo que enseguida vimos, y ya que nos pedían también cuando preparábamos con ustedes esta intervención, que fuéramos muy concretos en cuanto a experiencia, lo que enseguida vimos que afrontábamos un cambio de paradigma. Les sitúo un poquito atrás en el tiempo, me voy un poquito atrás en el tiempo, pero en 2005 Cataluña ya celebró por su cuenta un año de la gastronomía. Y en aquel momento, hace ya más de 10 años, el enfoque, que no era extraño en aquel momento, la mirada estuvo muy encima de los chefs y de los restaurantes, como los embajadores de una manera de elaborar y por lo tanto de proyectar tu riqueza gastronómica. Cuando empezamos a andar con el tema de la región europea de la gastronomía, digo que el paradigma ya fue inmediatamente otro. Y apareció un triángulo fantástico que condicionó muy mucho nuestra actividad en adelante, que fue el de cocina, producto y territorio. Eso fue algo nuevo y que añadió un valor enorme a las iniciativas que fuimos llevando a cabo y que implicó a ámbitos que 10 años atrás no habían estado implicados en esta misma dinámica de articular, de dar impulso a la gastronomía como fenómeno. La comunicación para todo esto fue muy importante. Partíamos de un lema, som el que mengem, somos lo que comemos, ¿no? Que luego, desde un punto de vista más marketingiano, se tradujo como somos gastronomía, son gastronomía. Y eso tomó forma en una serie de actuaciones múltiples. De hecho, desarrollamos más de 1000 acciones distintas, siempre partiendo de ese ya triángulo fantástico que habíamos reconocido que era sobre el que teníamos que operar, y una inversión también muy elevada, de hecho,
si agregáramos el conjunto de los distintos importes que se fueron añadiendo a cada una de estas acciones, estaríamos hablando de una inversión para este año pasado de aproximadamente 2,5 millones de euros. También me parece que es relevante destacar que introducimos algunos elementos de innovación. Si en el 2005, por ejemplo, pensáramos en qué tipo de acciones hubiéramos hecho, muchas de ellas tendrían ese formato habitual de una presentación a los medios o a la prensa especializada o a la intermediación con una muestra gastronómica. Y empezamos a hacer cosas distintas también cuando nos explicábamos y trasladamos a algunas ciudades en Europa ya no solo una muestra gastronómica, trasladamos nuestros productos bajo un formato de mercado y la gente los podía ver, oler, conocer de primera mano como si estuvieran en un mercado en nuestra zona, o incluso llevábamos a desarrollar también determinadas actividades participativas, talleres, en los que aquellos que respondían a nuestra invitación preparaban elaboraciones y de primera mano veían cómo y de qué manera esos productos esenciales a nuestra cocina podían tomar forma en determinados platos. Por lo tanto, vimos también en este 2016 una serie de cambios notables en la manera en la que esas acciones de difusión tomaban forma. Hasta ahora les hablaba en pasado, pero aquello que ponemos más en valor, de hecho, de todo ese ejercicio, de todo ese recorrido, de esa inversión y de ese grupo de acciones que hemos llevado a cabo, es el legado, es decir, aquello que se deriva de todo esto, porque sigue estando viva o sigue estando vivo, ¿no?, ese efecto y perdura y lo mantenemos, ¿no? El primero ha sido el de una mayor cohesión tanto a nivel territorial como sectorial, con todos esos actores que de una forma u otra, desde la producción o también desde la elaboración, están vinculados al producto. También una mayor cohesión en clave interna en el propio gobierno, porque turismo ya no es solo una responsabilidad de turismo, sino que ha sido compartida con los compañeros de agricultura y con otros ámbitos, y también con asociaciones representativas del conjunto del sector. Por lo tanto, hemos cambiado los mecanismos de gobernanza de la gestión de todo este elemento. Después, por esa ampliación que les decía, de pasar de la idea de la elaboración a tener muy presente el producto y el paisaje, hemos introducido cambios que permanecen en nuestra mirada sobre este elemento y, por lo tanto, cómo vamos a seguir trabajando en el futuro. Ese triángulo ya no lo vamos a abandonar nunca, ¿no? Y algo ciertamente también relevante, un proyecto como el Plan de Gastronomía, elaborado por más de 120 expertos en el sector, que bajo 9 líneas estratégicas va a seguir destilando una serie de elementos en el futuro, tanto desde el ámbito de agricultura como desde el ámbito de turismo, como otros, porque esos 9 ejes que articularán este plan vinculan incluso más ya a más de 2 departamentos en el gobierno, ¿no? Bueno, esto es un poco el dibujo general de nuestros objetivos, de los resultados, de algunos cambios un poco estructurales en nuestra mirada, y seguro que tendremos oportunidad de profundizar en alguno de ellos. Muchas gracias, señor Bono. Bueno, continuamos con la tercera intervención, ahora desde Canadá. Señor Pateman, nos cuenta, por favor, bueno, cuál es su experiencia, ¿no?, desde esta empresa que usted gestó hace unos años, Edible, ¿no?, que creo que ha aprovechado de una manera extraordinaria, ¿no?, y ha conectado, ¿no?, productos, ¿no?, con comercio, con restauración, con un montón de, ¿no?, con toda la cadena, y que además contribuye, ¿no?, tremendamente a posicionar, ¿no?, la marca, ¿no?, de Canadá gastronómica, ¿no? I mean, I'm a chef by background, but I have done a degree in finance as well, and have worked in all aspects of the industry. And obviously, starting Edible Canada in a country that doesn't really have a defined cuisine, if you ask 10 people what Canadian food is, you'll get 10 different answers. So trying to figure out how to better position that with a company. So we have restaurants, retail stores, culinary travel company, as well as a consultancy that focuses on helping tell that story better. I think Canada's unique. I mean, historically, we've always been a country that's been very commodity focused. This is what we grow, therefore this is what we are, but there's been no real defining food culture around that. We export, and historically we've exported a lot of what we make. Mustard, we're the #1 exporter of mustard seed in the world.
Grey Poupon mustard is made with Canadian mustard seed. Even Italy, most of the pasta that is made in Italy, a lot of that wheat that is grown comes from Canada. But historically, there was no cultural connection to that in our own country. So we've worked hard to try and figure out how to create that collaboration across Canada, working with other government agencies. Obviously, we come at this as a private sector business, so looking at profitability, looking at creating unique experiences, but working with different levels of government, both regionally and nationally, to help tell that story better, find that sort of cohesion, and understand it a little bit better. Working with things like wild foods. When you look at Canada, that's one of those things, talking about nature, that's one of the things that people really jumps out about Canada is obviously seafood and wild forage products, and that natural environment is a big part of our story. But historically, food's not been sort of tied to that. When you look at the marketing of Canada, they've always marketed it as, this is the place you come ski, this is the place you come bike. But yet, when a tourist comes to Canada, it's all about the food. I mean, everybody eats 3 meals a day. So how do we tie cuisine and gastronomy into that natural experience? And I think we're seeing a country coming together doing more and more of that. One of the things we've always looked at is how do you bring this to a mass market more? Again, when a culinary tourist is, in my mind, an easy person to sell to. They're very focused on food. They want to come to that destination to try that. They're looking for that authentic local experience. But the mainstream marketplace is also looking for that experience. So if you ask your children, the younger generation, they want to know where their food's coming from. They're asking those questions. That millennial generation is wanting to know that now. So we're looking at working with sort of mainstream grocers, larger partners to find unique ways to also tell this story. And I think that sort of goes to how do you better market a country too? And from a tourism perspective, it can't just be about tourism. It's about working with agriculture. It's about working with tourism. But it's about looking for really creative, unique partnerships on the outside as well. Some of the things we've had great success with, we partnered with Audi Canada, car company. You wouldn't think that was something you would do from a tourism perspective, but we actually took cars and drove all the way through all the wine regions, all of the seafood areas, all of these places where people wanted to go and have culinary experiences, but with a partner that wanted to tell the story a better way in their brand. And I think there's really unique opportunities out there to find different ways of partnering and structuring this message that goes outside of your typical culinary way. So. Thank you very much. Interesting experience. Y por último, pregunta para el señor Vargas. Bueno, el programa de miembros afiliados de la OMT, al que ustedes como Foro de Marcas Renombradas pertenecen, ha desarrollado uno de los prototipos, ¿no?, en relación al turismo, al enoturismo, al turismo enogastronómico, denominado A Joyful Journey. Y han participado las bodegas, ¿no?, que pertenecen a su entidad. ¿Nos puede contar un poco la experiencia, cómo han trabajado estos aspectos de equilibrio con la naturaleza, de generación de producto turístico a través de esta experiencia? Sí, claro. Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Cuando empezamos a trabajar con la OMT, fue por un motivo, que es que había algo que no entendíamos bien. O sea, ¿por qué? Desde las propias bodegas, España siendo potencia mundial en turismo, potencia mundial en producción de vino, sin embargo, cuando llegaban los datos de no turismo, no aparecíamos por allí. O sea, teníamos mucha gente que estaba por delante nuestra y eso realmente no tenía mucho sentido, ¿no? Y lo primero que hubo que hacer es ver qué pasaba, ¿no?, qué ocurría. Cuando empezamos a hacer esos trabajos de campo con el equipo de OMT y con las propias bodegas, vimos que había una gran desconexión entre las bodegas, lo que hacían las bodegas, lo que hacían los destinos, lo que hacían otros productos. Cada bodega, había bodegas que trabajaban muy bien y que posicionaban su marca y hacían un esfuerzo por trabajar el enoturismo y venderlo en el exterior, pero no trabajaban de forma conjunta con el entorno, con su territorio, tenían algún acuerdo con uno, con otro, pero no entre las bodegas entre sí, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que realmente era una cosa que los mimbres estaban, o sea, realmente allí lo tenía todo. O sea, hay muchas regiones en España que tienen un potencial espectacular, bueno, como lo habrá en otros países del mundo, ¿no? Pero bueno, en España tienes la zona del Penedés, tienes Galicia, tienes Jerez, tienes, por supuesto, Rioja, Ribera, unas zonas fantásticas, cada una diferente, unas de ellos con unos atributos propios, pero que faltaba quizá unir esos puntos, ¿no? O sea, estaba la bodega, estaba ese pequeño productor de otra cosa, esa gastronomía, esa cultura, pero cuando el turista iba a una bodega, salía de la bodega y en la bodega yo no sabía dónde iba después. Y cuando se promocionaba, la bodega hacía su promoción,
la región la suya y no estaba eso unido. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en cómo unir esos puntos, ¿no? Cómo juntar los mimbres para hacer el cesto, crear esos productos y posicionarlo en el mercado. Yo creo que al final lo que faltaba era un poco poner el producto ya hecho y ponérselo fácil al turista para que viniera, para que nos conociera y nos tuviera en mente. Y te das cuenta cómo el poder integrador, vertebrador que tienen las bodegas, como vamos, otros atractivos gastronómicos, pero en particular una bodega tiene una capacidad de, en torno a ella, generar tantísimo. Difícilmente entendible una región como La Rioja, su cultura, su historia, su economía, sin pensar en el vino. O sea, es parte total, o sea, todo pasa por ello. Y sin embargo, luego no terminaba de estar integrado. Y es muy sencillo, al final tú vas juntando porque tienen sus relaciones, nada tiene sentido sin el vino en esa zona. Como yo que soy de Jaén, si habláramos del aceite de oliva, nada tendría sentido en la provincia de Jaén sin el aceite de oliva. Y así con muchos otros productos que pueden vertebrar en torno a ellos la cultura, los usos y costumbres de la zona, la forma de ser de la gente, el por qué la fiesta popular del pueblo es sobre esto, casi siempre tiene algo que ver con el producto principal de la zona. Al final es un elemento integrador que tiene mucho valor y que contribuye sobremanera a la sostenibilidad de la zona, una sostenibilidad, como ya se ha dicho, económica, social, a que la gente no tenga que irse. Yo el otro día, sin ir más lejos, soy de Jaén, para quien no lo conozca, una región en el sur de España, primer productor mundial de aceite de oliva, y se va a una región muy pobre. El otro día leía 27.000 personas han dejado en los últimos 10 años Jaén, hemos perdido 27.000 personas en población. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de generar empleo, turismo, etcétera. Si el aceite de oliva tuviera la capacidad de, como ahora ya está generando el vino, generar turismo en torno a él, probablemente no tendríamos esa generación prácticamente perdida. No conozco a casi nadie de mi edad que no hayamos podido quedar allí. No había empleo. La gastronomía, el turismo gastronómico tiene esa capacidad de dinamizar la economía de una región y hacerla mucho más sostenible. Pues muy bien, muchas gracias. Conceptos que se repiten, productos locales, autenticidad. La verdad es que durante estos 7 meses que he tenido la oportunidad de coordinar y participar con los 15 alumnos que hace unos días se graduaron en la primera promoción del Máster de Turismo Gastronómico impartido aquí en el Basque Culinary Center. He de confesarles que el concepto más transversal ha sido siempre este, ¿no? El turismo gastronómico, la importancia del valor de la autenticidad y del producto local como la base, ¿no? Sobre la que construir las experiencias, ¿no? Aunque a la vez se produzcan procesos de globalización. Esto yo creo que y aquí también ha salido a lo largo de la mañana, ¿no? Que nos exige un poco, o sea, la necesidad de profundizar, ¿no? En el significado, ¿no? De lo que entendemos por comida local, ¿no? Y por auténtica de un territorio, ¿no? Y no correr el riesgo de que este concepto se banalice. Y también, bueno, esto creo que podemos hacer la reflexión un poco desde la perspectiva de la oferta, pero también desde la demanda, ¿no? Es decir, cuando un turista gastronómico valora lo auténtico y lo local, ¿no? Qué tipo de actividades está demandando que nos permitan trabajar en la construcción de productos. Quisiera, Roberta, que nos contaras un poco, vosotros habéis hecho recientemente, ¿no? Como colaboradora de una encuesta a nivel internacional, como colaboradora de la World Food Travel Association, que nos contaras un poco cuáles son, ¿no? Esos valores, ¿no? Relacionados con esto, ¿no? Con la autenticidad, con lo local y tal, bueno, pues que más aprecian, ¿no? Los turistas gastronómicos, a los cuales, bueno, pues tendremos que trabajar para cubrir sus expectativas y tener en cuenta, ¿no? Yes, in 2016, with the World Food Travel Association, and we did a research in 11 countries in the world. I was responsible for Italy, and then Scotland, India, Mexico, Spain, and so on. And then we try to have the profile of culinary tourism. It's very interesting that the 93% of who answered the question told us that they did in the last 2 years at least one memorable gastronomic experience in every journey. If it is a culinary journey or not, they want to live very incredible and important gastronomic experiences. And so this is something that quite all want to live.
We analyzed that there is an interest in all the countries that we analyzed, and there is a growing and very important interest in China, India, Mexico, in the countries that in the future will have more tourists from these countries, and this is something interesting to think that this trend will not stop. At the same, we saw that a lot of millennials are really interesting, more than the older people, in gastronomic tourism. And we tried to create some psycho-culinary profile, and so we determined how can we define the gastronomic tourist. And so we see that the most higher level we have in the search of authenticity, and then is the 46% that seek food and drink prepared according to the recipes of a region. At the second place, we have eclectic with 44, and then localist with 35. So we can combine authentic and localist. Localist are the people who seek locally owned restaurants and bars. We have a very high number of people who search this. We have a 44% on eclectic, so someone who go around when you go for tourism, they want to have different kind of experiences and different kind of cooking experiences. In fact, we see that some important cities like London or New York, they offer really different cooking experience. And so we can see that these are the main focus. And the fourth place, we have social, and this is important because who search situation when they can experience social with food and drink. In fact, we know that social eating, for example, now is growing a lot. Situation as Visit, Ognammo are a lot of people use it, and more, and so we can see some restaurant that too works on this topic. And then we have innovative, budget, adventure, gourmet, organic, and so on. But at the top we have authentic and localist. I want to give you just a few more info about this research. We can see that we ask if they are more interested in food or in beverage when they choose a journey with a specific motivation about gastronomy. And so we saw that there are 3 countries where the beverage is prevalent, and these are Italy, France, and Spain, that are the 3 countries where we have a more historical link with wine. And in Ireland, we are in the middle, and in the other countries, we see that there is a more important influence of food in the choice of doing travel experience. And I have more data. If you want, I can share with you later. And for example, which kind of experiences do they want to live? And so we have 63% they want a restaurant for a memorable experience. Gourmet restaurant 44%, and then food truck 39%, go to farmer market 35%, food festival 27%, and so on. And in this, I don't read it to you all, but it's interesting the increasing importance of beer. And so there are a lot of people who love to attend a beer festival or visit a brewery or eat a local beer when they go to travel. And so we see in Italy too a growing attention to the experience related to beer. Interesantes datos, ¿no?, que nos deben hacer pensar en cómo podemos contribuir e incrementar y diferenciar la personalidad culinaria del destino, ¿no?, articulando
productos gastronómicos que se adapten, ¿no?, a esos perfiles cada vez más definidos. Octavi, ¿qué experiencia hay en esto de desarrollo de ciertos productos que sean capaces de generar tráficos crecientes de foodies y que además se gesten en relación a valores sostenibles? ¿Cuál es vuestra experiencia? Me gustaría aprovechar ahora para profundizar en algunos de los elementos que comentaba antes, ¿no? Cómo es ese Som Gastronomía y un programa de menús específicos. Y lo voy a hacer. Pero antes, también, para añadir algún elemento más a la reflexión, sí que creo que deberíamos preguntarnos también que ese ejercicio de posicionamiento de la gastronomía como un elemento identificativo de un territorio, su autenticidad, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos desde la perspectiva de cómo aquellos que gestionamos la imagen de marca de ese territorio, en nuestro caso Cataluña, intenta proyectarlo. ¿Es ese el posicionamiento real? ¿Es eso lo que van a encontrar después nuestros visitantes? Aquí tengo una muestra, si alguien quiere después ver cómo lo estamos haciendo, tenemos algunos ejemplares a su disposición. Pero ¿eso traduce una voluntad o una realidad muy capilarizada en el conjunto de la oferta y por lo tanto muy visible? El posicionamiento es aquel que adquiere mayor altavoz. Los grandes chefs, los grandes nombres que tienen el enorme reconocimiento internacional. En Cataluña podía citar unos cuantos, Ferran Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda, etcétera, etcétera. Pero ese es el que dibuja el conjunto de la oferta o la tendencia. El posicionamiento es el que encuentra un turista que circula por nuestras ciudades, por nuestras poblaciones del litoral, y que aquello que le llega es lo que traduce la realidad. O quizás también podríamos pensar si el posicionamiento debe pasar por aquel turista de una mirada más inquieta, más curiosa, que huye quizás de lo más convencional y tiene capacidad para informarse con anterioridad, para buscar y encontrar aquello que persigue. Seguramente que estas distintas miradas no son exactas y eso debería darnos también o llevarnos a pensar y a propiciar algún tipo de reflexión. Al entorno de esto, un ejemplo de lo que hemos hecho. Creo que puede ser, que tiene mucho sentido un programa como los menús del Som Gastronomía, del Somos Gastronomía. Planteamos que el conjunto de la restauración catalana pudiera, si quería, integrar en su oferta una tipología de menú que tradujera una serie de valores y que cumpliera una serie de condicionantes. De hecho, teníamos un paquete de alrededor de 11-12 condiciones. La autenticidad de los productos, kilómetro cero, también, por lo tanto, sus productos no solo próximos, sino también tratados desde la idea de la temporalidad, la estacionalidad de los mismos, el apoyo sobre aquellos que tuvieran algún tipo de sello de reconocimiento de calidad en esos productos, la vinculación a determinados platos que forman parte de un corpus culinario propio que está editado y que existe y que es conocido por el sector en Cataluña, etc. Hasta unos 10-11 condicionantes. Nos informaban de estas propuestas que debían tener un determinado formato y se publicitaban de una forma específica. Con una acción de este tipo fueron cientos los establecimientos que configuraron propuestas bajo esta idea y con estas condiciones y que entendíamos desde nuestro departamento que ese ejercicio de una mejor y mayor capilarización de esa realidad que tú querías que fuera la que trasladara la imagen de tu cocina más propia, más auténtica, llegara más fácilmente a los visitantes. Se hizo en el marco también de este 2016 y de los actos que teníamos previsto, pero se mantiene, está vivo y creo que fue una buena experiencia y que vale la pena mantenerla en el futuro. Muy bien, nos quedan unos 10 minutos para terminar la mesa, con lo cual creo que me van a permitir que nos vayamos un poco a temas de preservación del medio ambiente, preservación de la biodiversidad, porque también ayer compartíamos cómo coincidimos que esto es algo que forma parte del atractivo del destino turístico y parte de lo que los visitantes quieren, ¿no?, observar y visitar.
¿Cómo creéis que estamos trabajando en este sentido? Es decir, ¿estamos ejerciendo una presión excesiva sobre el patrimonio natural cuando desarrollamos nuestras propuestas de turismo gastronómico? Bueno, lanzo un poco la pregunta. ¿Cómo, en este sentido, sin caer en contradicciones, los productos gastronómicos pueden ayudar a vender turismo y la gastronomía, y el turismo puede ayudar a vender productos gastronómicos? Eric, un poco la visión de todo esto. I work with over 500 unique artisan food companies in Canada, and it's about finding local, seasonal, sustainable ingredients. But in a country like Canada, there's not a lot of history to it. So we say local, seasonal, sustainable in the hands of many cultures. We had a group of PhD students from the University of Gastronomic Sciences travel across Canada a couple of years ago, and they ate their way across the country. And we said, what to you is Canadian cuisine at the end of those 2 weeks? And they said, we had 63 different nationalities of food in 2 weeks, and it was the quality of the products that elevated those national dishes or those styles of dishes to make Canada unique. And I think it's that, for us, that's that unique selling proposition from a Canadian perspective that people are coming looking for in both our urban settings as well as those sort of natural wild settings. As a company, we've actually chartered a private jet this summer to take 60 guests across the Canadian Arctic with some of the best chefs in the country to tell the story of food through those very natural environments with small villages, with very unique sites. But the goal is to take those chefs from those urban markets and take them up there and let them bring that back to those urban centers where the tourists are coming. So it's certainly helping sell that gastronomy tourism product that you're seeing. I mean, Canada is such a vast geographic region. Like, it's no different than Italy or Spain in terms of every pocket's got its own sort of pieces of it, but you're just not going to travel across Canada in a couple days. So trying to figure out how to bring out those influences of those regions, from the Inuit, from First Nations, from all of the immigrants who've come in and made Canada this unique cultural melding pot that makes it different from New York or LA, where you can go and have multicultural food, London, but you're not getting it with those base products like we're growing in Canada. So it's unique. Deloitte also did a really interesting study in Canada that talked about the value of tourism increases on the export of food products. And for every 1% increase in Canada we see in tourism, inbound tourism, we see 800 million in growth in Canadian exports. So obviously that storytelling piece around those people coming in and talking about Canadian food products is amazingly powerful when it goes to that export market and telling that story on the international global scale. So. Thank you very much. ¿Algo que añadir sobre esta perspectiva de la presión sobre la naturaleza y sobre, bueno, herramientas que hayáis utilizado y puesto en práctica desde la perspectiva tuya, Roberta? In Italy, we are working a lot on the theme of linking art and food. This is one of the most effective trend that we have, and so we are working to incentive this kind of situation. We analyze all these antique cellars and castles that or wineries with contemporary art, wineries of design, and we defined that there is a big interest in the tourist to go to visit this. In fact, we define that in the research that I told you before, that the gastronomic culinary tourism is more interesting than general tourism in visit historical and cultural activities. And so, the culinary tourism, as we know, spend more than the general tourist. And so we have an average of 100 in the United States, for example, $158 for who has more than 100,000 of income instead of $106 on food and beverage activities. And so we analyze that these are really the interest of the tourism is high. The motivation
and the satisfaction and the results that the owner obtain are really very, very high. And so this is a powerful situation, and we want to work on this topic more. Thank you very much. Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo, pero no puedo terminar sin preguntarle a un gran experto en marcas algo que es de interés de los destinos, ¿no? Desde un informe también publicado por la MT decía cómo los destinos, ¿no? En un 88%, en un más de un 88%, consideran la gastronomía como un elemento estratégico para definir su imagen y su marca. Pedro, desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿cuáles son, en 4 palabras, los valores y argumentos claves en los que tenemos que trabajar desde los destinos para construir y reforzar y proyectar esta marca a través de la gastronomía? Bueno, igual te cojo 10 palabras, pero intento ser breve. Creo que es importante a la hora de construir una marca tener claro de lo que hablamos con una marca. Una marca no es simplemente un nombre bonito, con una representación gráfica y un logotipo con mucho gancho y un claim. Cuando hablamos, hay una frase en español que me gusta, creo que aplica muy bien a esto, que es que la cara es el espejo del alma. Y la cara nos sirve para que nos reconozcan, nos identifiquen, para que seduzcamos incluso, pero detrás lleva un alma y la marca de un destino tiene que ser su cara y tiene que representar también cuál es su alma, ¿no? Tiene que llevar todos sus atributos, sus valores, representarlos y luego cumplir. O sea, es fundamental que ser consecuente, y tú no puedes atribuirte unos valores que no tienes y los que te atribuyas tienes que tenerlos y demostrarlos, ¿no? Y entonces, relacionado con la sostenibilidad, precisamente este tipo de turismo exige, el turista de este perfil, exige que sea sostenible, que sea muy auténtico, como estabas comentando antes. De hecho, un reciente estudio dice que el 60% de los turistas norteamericanos se declara turistas con conciencia ecológica. Tú ahora no engañas a cualquiera con un producto de proximidad, nadie, o sea, la gente ya, el turista viene y sabe que en Galicia no tiene que pedir paella, que la tiene que pedir en Valencia, y así con cualquier tema de producto, eso sí, sabe lo que es de cercanía, lo que no. Entonces yo creo que a la hora de construir una marca lo que es fundamental es construirla bien y con unos valores y ser muy respetuoso con esos valores y muy consistente. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ir ya finalizando, y para ayudarme en esta tarea de concluir un poco esta mesa, voy a pedirles a cada uno de los participantes una frase que quieran lanzar en relación a los temas que hemos abordado. Sí, pues ya que nos da esa oportunidad, lo haré con una, pero que no es mía. Pero pienso que tiene sentido. Josep Pla es uno de los escritores catalanes más valorados en el siglo XX, murió a principios de los años 80 y además, viniendo desde l'Empordà, tenía una enorme sensibilidad hacia lo que significaba la cocina, la gastronomía. Dijo algo que a mí me parece tan ajustado a lo que estábamos hablando ahora, como que la cocina es el paisaje en la cazuela. La cuina es el paisatge a la cassola. Y para mí tiene un enorme valor porque explica muy bien aquello que estábamos diciendo ahora, pero atención, esto lo dijo a mediados de los años 50. Por lo tanto, tener esa visión en ese momento creo que ya anticipaba muchísimas cosas. Muchas gracias. Roberta. I can say believe in the power of network and in the power of research. Gracias. Eric. For me, it's definitely finding your unique selling proposition. I mean, just saying it you're local is not enough anymore. It's finding a better way to tell that story and finding unique ways to go outside the box and find unique partnerships. Thank you very much. Pedro. Yo resumiría que creo que no es una cuestión no de inventar la rueda, sino de mirar uno lo que tiene dentro, unir los puntos y saberlo comunicar bien. Pues muchas gracias a todos. Por mi parte, nada más. Espero que esta sesión haya sido de su interés, que hayan identificado, aunque hubiéramos podido estar charlando más tiempo, buenas prácticas concretas y para hacer llegar a sus ámbitos de trabajo y para que sigamos haciendo que el turismo gastronómico evolucione de forma sostenible. Muchas gracias y un placer. Gracias.